Reitero entonces la bienvenida a todos. Vamos a adentrarnos en una carta maravillosa que es la llamada Carta a los Hebreos, un escrito riquísimo, densísimo, que tiene un conocimiento muy grande del Antiguo Testamento, casi como ningún otro escrito del Nuevo Testamento, aunque todos son muy bien versados en el Antiguo Testamento, pero este de manera excepcional. Todos los escritos del Nuevo Testamento tienen una u otra huella del judaísmo del tiempo de Jesús, este muchísimo más. De manera que si quisiéramos conocer algo del judaísmo, del culto, del templo, del sacerdocio del Antiguo Testamento, podemos encontrar huellas, podemos encontrar aquí vestigios, podemos encontrar aquí rasgos, podemos encontrar aquí flashes, síntesis que nos lanzarían a tratar de ver cómo era el sacerdocio y el templo y el culto y los sacrificios del Antiguo Testamento, pero nos encontramos aquí con una panorámica extraordinaria, formidable, maravillosa del nuevo culto, del nuevo sacrificio, de la nueva alianza, de la nueva víctima que se ofrece, del nuevo holocausto, de la sangre que sí puede salvar, de, del culto que integra la vida realmente, de manera que aquí de una alianza que es nueva, como aparece en el subtítulo que propuse, de un sacerdocio que no se transmite por generaciones de padres a hijos y a nietos, no ligado a una tribu, de manera que si bien está muy empapado del Antiguo Testamento en cuanto a sacerdocio, culto, templo, alianza, sacrificios, oblaciones, ofrendas, holocaustos, sin embargo, eso es un simple espejo, una simple imagen, una simple evocación de lo que es la maravillosa, extraordinaria, grandiosa realidad del culto, del sacerdocio, del sacrificio, de la alianza, del nuevo culto, de la nueva alianza en relación con la vida cristiana. De manera que es una bonita preparación, digamos, para la Semana Santa y una buena prolongación para el Misterio Pascual después, porque ustedes la van a seguir estudiando casi durante todo el tiempo de Pascua hasta el 28, 20, hasta el 14 de junio, que daremos las conclusiones, de manera que nos va a permitir verla durante todo el tiempo pascual y entender un escrito que a la luz de la Pascua se entiende y se comprende. Sin la Pascua no se entiende. Sin la Pascua antigua y sin la Pascua nueva. Sin la resurrección de Cristo, esta carta no se entiende ni en el lenguaje ni en la manera de presentar. Claro, sin la Semana Santa, sin la Semana de Pasión, sin el Calvario, sin la cruz, sin la evocación, la memoria, la última cena, aunque no se hable de la última cena aquí, sí de la sangre de la alianza nueva y eterna. Todo eso que vamos a leer en este tiempo de Pascua, en la Semana de Pasión, la Semana Santa, debe ser muy tenido en cuenta, por favor, si ustedes quieren comprender lo que estarán leyendo un poco antes y lo que van a seguir leyendo después de la celebración de la vigilia pascual, de la Pascua. Bien, entonces, yo creo que esa es una introducción interesante. El lenguaje es difícil, la carta no es fácil, y por eso cada uno de los bloques que van a tener, bueno, hoy es el primer, una introducción, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parece que son 8 encuentros. Es poco, pero es bastante en comparación con los cristianos que no tienen la ocasión de leerla y que en general esa carta no les interesa a los cristianos. Ha sido muy menospreciado, yo les voy a decir más adelantico de ese punto, porque es muy difícil. Casi los dos escritos más difíciles del Nuevo Testamento son la carta a los Hebreos y el libro del Apocalipsis. Sin embargo, no es tan difícil, a la hora de la verdad, pero aquí hay que entrar con cuidadito. Bien, vamos entonces a comenzar con una oración. La oración puede que se prolongue un poco, no vamos a hacer una introducción más bien estrictamente hablando, y después ya empezamos el estudio, pero en clima de oración, con los varios textos que yo les voy a pedir a ustedes que me ayuden a leer. Vamos a comenzar, por favor, con el capítulo 1, de los versículos 1 hasta el 4. Es la introducción a la carta, es la introducción a nuestro curso, es una bonita introducción en cierto sentido al Nuevo Testamento, es una buena introducción a este contexto en el cual encontramos cómo es que Dios se revela, se manifiesta. Es una bonita
o no bonita, es una profunda introducción a un curso que un día ustedes tendrán que hacer sobre la revelación y la fe. ¿Cómo se produce la revelación? ¿Cómo se hace la revelación? Para poderse uno referir y entender a lo que pues, el Vaticano II nos presentó en el documento sobre la divina revelación, lo que luego el Sínodo sobre la palabra de Dios nos presentó sobre, no solamente sobre la palabra de Dios, sino la palabra del Señor, Verbum Domini, por referencia al Verbum Dei. Bueno, entonces, vamos a leer 1 al 4. Entonces, de todos, te cuento que tenemos distintas versiones. De manera que yo voy a pedir a Liliana, si tiene su Biblia, que nos haga el favor de leer ese texto. Si hay cosas que son demasiado distintas con respecto a mi versión, por cierto que no me traje la Biblia de Jerusalén, entonces lo comentaremos. Por ahora vamos a entrar en un ambiente de oración y no de discusión. Entonces pongamos en un clima de fe. Le pedimos al Señor que nos, y a su Espíritu que nos ayuden a entrar en esta experiencia de estos 8 o 10 encuentros sobre la Carta a los Hebreos, que nos ayude a contemplar a su Hijo Jesucristo, que nos ayude a entender y a comprender mejor la riqueza de esa persona de Jesús en lo que celebramos a través de los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, en lo que celebramos a través de la Eucaristía y del bautismo, de lo que significa el sacerdocio de Cristo en el Nuevo Testamento y de los sacerdotes, los presbíteros, los diáconos, los obispos que hoy en día nos acompañan, nos orientan, nos instruyen, que esta puerta de entrada nos haga entrar en la maravillosa revelación de Dios para su pueblo, centrada o cuyo culmen se encuentra en Jesucristo. Entonces hagamos un momentito de silencio para abrir nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente, a fin de que esta palabra del Señor y este texto que leemos en este momento penetre en nosotros y en nuestra inteligencia y nos vaya abriendo poquito a poco a la mejor comprensión de las Escrituras. Entonces, unos instantes breves de silencio y yo le indico luego a Liliana cuándo puede comenzar la lectura del texto. Entonces, con actitud de fe, abramos nuestros oídos para escuchar esta introducción a la carta de los Hebreos. Liliana. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en esos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la impronta de su ser. Él, cuya palabra poderosa mantiene el universo, también es el que purificó al mundo de sus pecados y luego se sentó en los cielos a la derecha de Dios de majestad. Ahora pues, Él está tanto más por encima de los ángeles, cuando más excelente es el nombre que recibió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sintámonos entonces todavía en ese clima de oración, entrando en esta historia maravillosa que se remonta a Dios mismo, a la creación, a los orígenes, y que en una sola frase nos hizo recorrer más de 1000 años hablando de que Dios antiguamente habló a nuestros antepasados por medio de los profetas. Eso ya nos recoge una gran parte de la historia. Y luego nos hace recorrer en una frasecita todo el Nuevo Testamento, los 100 años, desde el tiempo del nacimiento de Jesús hasta el último de los apóstoles. Ahora, en este momento final, nos ha hablado por medio de su Hijo. Mañana justamente vamos a celebrar la fiesta de la Anunciación del ángel a la Virgen María.
En este tiempo final nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, también del universo. Y nos abre ya, también en ese primer siglo, al resplandor de la gloria, que es la Pascua, el resplandor de la gloria de Dios. En él se manifiesta Dios. El rostro de Dios se manifiesta en el rostro de Jesús. Pues porque se dice que él es la imagen perfecta de su ser. Y él sostiene todas las cosas con la fuerza de su palabra. Él perdona y purifica por la fuerza de su palabra. Él lo encontramos sentado a la derecha del Padre, o sea, ya muerto, resucitado y tornado, regresado al Padre, sin abandonarnos a nosotros. Y ese es el Cristo Señor que contemplamos y vamos a ver cómo la carta a los hebreos nos lo presenta a nosotros, porque todo esto ha sido para nosotros, hablado a nuestros antepasados, Él nos hizo parte de esa herencia, nos purifica a nosotros de nuestros pecados. Entonces, sintamos que este texto ya nos introduce en esa maravillosa historia de salvación, historia que tiene como origen, centro y culmen a Jesucristo. El mismo ayer, hoy y para siempre, como bien lo dice la misma carta que estamos comenzando. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el Para un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, entonces, lo que yo les propongo es mirar esta carta para poder contemplar a Cristo como mediador de una nueva alianza. Creo yo que es uno de los ejes, si no el eje fundamental. Pero claro, ese eje fundamental lo tenemos que ver cómo se llega a ese núcleo, a ese punto focal, a ese punto esencial, que será parte del proceso de lectura. Podemos en esa carta encontrar como 3 acentos fundamentales que hay que descubrirlos a medida que la lectura avanza y en cada parte los 3 elementos estarían presentes, porque no hay una sucesión de los 3 elementos, Cristo, culto, cristianos. Pero digamos que aunque no se presentan sucesivamente y en algunas partes del texto aparecen integrados explícitamente los 3, en otros aparece más el acento sobre Cristo, en otros aparece más el acento sobre el culto, aparentemente en la parte final el acento es más en los cristianos o en el pueblo de Dios, en los creyentes, en los que siguen a Cristo, pero entonces hay que saber entender siempre los 3 elementos bajo la óptica de la parte final, prácticamente del versículo final, de los versículos finales. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. De manera que, ahora, esa afirmación mismo, ayer, hoy y siempre, no significa que no se haya manifestado a lo largo de la historia de diferentes maneras, y por eso la introducción ya lo veíamos. Dios ha hablado de muchas maneras antiguamente a nuestros padres. Ese hecho de decirse el mismo ayer, hoy y para siempre Cristo quiere decir que no puede haber otro Cristo. Es el mismo Jesucristo, ese que es Hijo de Dios, Verbo, Logos, todo lo que conocemos por el Nuevo Testamento, los otros escritos del Nuevo Testamento, y que sin que esta carta pretenda hacer una síntesis del Nuevo Testamento, sin embargo, puede ser entendida como una nueva cristología, una cristología distinta. Y yo les voy a proponer más adelante una conferencia muy bien hecha de un gran experto español. El acento español desafortunadamente no nos gusta, pero pronunciada en una universidad muy famosa en España, un dominico, que no tiene mucho renombre, digámoslo así, por sus publicaciones, pero sí como profesor en España, y que justamente habla de la cristología de la carta a los hebreos, que sea muy importante buscarla. Yo les voy a dar la referencia, está en video, pero es más conferencia que conjunto de diapositivas. Bien, cuando estudiamos esta carta, podemos hacernos un plan.
Y entonces, si yo quisiera como comenzar con una introducción general, vamos a ver hasta qué punto podemos ir relativamente de forma rápida, con muchísimos interrogantes que hay. Un origen, esta carta, el origen es una carta un origen muy controvertido, y como para completar en esta primera parte en respecto a esta carta en tiempos de la Reforma en el siglo XV y XVI, o nuevamente muchísimas discusiones en el siglo XV y XVI con Lutero, que volvió a poner esta carta, como puso la carta a los romanos, también en gran cuestionamiento, y puso la iglesia al punto de que se creó la separación entre católicos y protestantes. Pues habría que referirse, como en todas las cartas, en todos los escritos del Nuevo Testamento, al autor. Yo que vamos a pasar muy rápidamente porque hay muchísimas discusiones, y eso pues no es esencial para la fe, porque de todas maneras la carta fue aceptada desde, no desde muy temprano, pero ya desde el siglo II en el canon de las escrituras. Entonces, que se discuta que eso no es de Pablo, que es de una escuela, que es atribuida a Timoteo, a Tito, a uno, a otro, a Sóstenes, a algún discípulo de Pablo, pone, aunque es interesante por cultura y por formación y por información conocerlo, pero no tenemos tiempo por ahora de gastarle muchos minutos a esto. Me parece más importante prestar un poco de atención al género literario, a los destinatarios, si podemos decir algo, a las circunstancias de la fecha de composición, sobre la cual hay que tener muchas discusiones. Yo quisiera dedicarle casi todo el tiempo, a pesar que no tenemos sino 2 horas, ya nos queda sino 1 hora y media, a la estructura. Hay que dedicarle un rato a esto. Vamos a ver qué podemos subrayar como elementos, cómo se presenta el sacerdocio de Cristo de manera sintética, cuál es la condición cristiana presentada ya en la carta. Subrayarles, ya les mencioné ahora en la introducción, que la cultura del Antiguo Testamento es muy fuerte, la presencia del Antiguo Testamento, sobre todo de Levítico, Números, Deuteronomio, Éxodo, los profetas también. No pretende ser como el Apocalipsis, que es todavía otra síntesis mucho más maravillosa, diría yo, que la carta de los Hebreos con respecto al Antiguo y al Nuevo Testamento. Pero es interesante ver la dialéctica entre los dos testamentos, y finalmente ver si podemos al menos mencionar de paso algunos temas fundamentales. Entonces, mis diapositivas se limitan al esquema por ahora, y yo voy a tener que hablar mucho. Entonces, antes de entrar en la introducción general, porque tengo como afán de que ustedes saboreen el texto, la carta a los Hebreos tiene varios resúmenes, y yo quisiera que desde ya saboreásemos como aperitivo esos resúmenes, porque es importante que ustedes los anoten y les van a servir para cada una de las secciones de sus desencuentros, porque los resúmenes introducen ciertas partes de la carta. Entonces yo quiero como satisfacer esa ansiedad que tenía hace mucho tiempo de que desde ya nos aproximemos a esos, hay 5 resumencitos en la carta. Entonces yo quiero que los miremos desde ya. Entonces, el primer resumen lo encontramos en el capítulo 1, versículo 4, que ya nos lo leyeron ahora, pero vamos a volver a leer de nuevo. En 1:4 hay un resumen de lo que va a pasar en la sección que va a venir enseguida. ¿Qué dice el versículo 4? Dice, este Jesús, Jesús, sí, de quien se ha venido hablando los versículos precedentes, ese Hijo de Dios, que es la manera más excelente por la que Dios habló, ha venido a ser, tiene una posición, un lugar mucho más alto y más grande que los ángeles, porque su título, su nombre es más excelente en razón de lo que ha heredado. O sea, la carta nos va a mostrar una figura, una imagen maravillosa, extraordinaria, formidable, grandiosa de este Hijo de Dios, que es mucho más importante que los ángeles, y que la herencia que él recibió y que él nos transmite es mucho más grande que la herencia que pueden tener los ángeles, y que el título que ha recibido de sacerdocio, según lo vamos a ver en la carta, en ese texto, en este sermón, en este discurso, en esta homilía, es también grandioso.
extraordinario, excelente. Él no es Jesús, nunca fue descendiente de la tribu de Leví, no tenía ningún tipo de antecedentes sacerdotales. Es un sacerdocio muy raro, muy casi que caído de los cielos, caído de los aires, pero que se puede encontrar un fundamento. Entonces, esa va a ser la primera parte que ya nos va a mostrar algo extraordinario de esa carta. Entonces, 1.4 un resumen, introducción de lo que nos va a mostrar en las secciones que siguen. Está claro, apuntaron 1.4, primer resumen que va a introducir la primera parte, ya volveremos cuando hablemos de la estructura. Entonces, 1.4 es importante. Segundo, le voy a pedir a Henry que nos lea, a ver qué dice su versión, en el capítulo 2, versículos 17 y 18. Si por favor nos lee 2, 17 y 18, y ustedes apuntan en sus papelitos, en sus notas, que ese 2, 17 y 18, aunque sea la conclusión de la primera parte, es un resumen que introduce la segunda. ¿Qué dice, por favor, Henry? Dice así: por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, a fin de ser misericordioso y sumo sacerdote fiel en las cosas que se refieren a Dios, para expiar los pecados del pueblo, por haber sido puesto a prueba en los padecimientos, es capaz de ayudar a los que también son sometidos a prueba. Bueno, bien, entonces 2, 17, 18. Es un resumen que es al mismo tiempo un anuncio. Los resúmenes son anuncios. Los resúmenes son anuncios. O sea, recoge lo que se dijo, pero abre la puerta. Dice de qué va a tratar después. Entonces, dense cuenta, si el primero nos iba a mostrar, nos anunciaba que nos va a mostrar una figura excelente, grandiosa, mucho más grande que los ángeles, con una herencia y con un nombre mucho más excelso y más grandioso que Gabriel, Miguel, Rafael, cualquier arcángel, potestad, dominación, soberanidad, soberano de los ángeles, de las potencias celestes. Aquí este segundo texto nos anuncia qué tipo de sacerdote se nos va a descubrir. Entonces, es uno que es semejante a sus hermanos, que es compasivo, o bien misericordioso, que es digno de confianza en las cosas que se refieren a Dios, que es capaz de obtener el perdón de los pecados del pueblo, que eso lo logró hacer gracias a que asumió el sufrimiento. Porque es interesante ver cómo la carta de los Hebreos va a decir que Jesús le suplicaba a Dios que lo librara de esa angustia tan tenaz. Se parece al Evangelio de San Juan, los sinópticos, donde Jesús en Getsemaní suplica. Y sí, dice la carta de Dios, ¿lo escuchó? ¿Cómo lo escuchó? Dejándolo pasar, entrar en el hueco, antes de entrar en el hueco de la tumba, antes de hacerlo pasar por la muerte. Lo escuchó, claro, porque lo resucitó después. Y porque lo hizo causa de salvación para todos, pero no pudo ser causa de salvación sin pasar por el dolor, el sufrimiento, la agonía, la cruz, la muerte, la sepultura. Y dice el texto de esta carta, le suplicaba a Dios con gemidos, con gritos, con ansiedad, que lo librara. Muy interesante, porque eso nos va a ayudar a entender el sufrimiento humano, el dolor humano, la agonía de la gente que está bajo la enfermedad, bajo la guerra, bajo el exilio, bajo la persecución, bajo la migración, bajo el desprecio, bajo el martirio, bajo la amenaza. El riesgo es que uno, claro, todos nos pasa, nos vamos a desanimar. Bien, bueno, segundo resumen, 2, 17 y 18, apúntenlo bien, por favor, ¿no? Tercer resumen, por favor, allá, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Iba a tomar el pelo más joven de nuestros oyentes. No es Natanael. ¿Cómo se llama? Ananías. No, tampoco. ¿Cómo es? Matías. Matías. Ay, Matías, el que reemplazó el santo Matías, qué bueno. Matías, usted le toma buenos apuntes ahí para su abuelito y para que usted también después aproveche. Bueno, tercer resumen. Y tercer anuncio. O sea, los anuncios son que prestarles atención. Tercer anuncio. Hágame el favor, la señora María del Pilar.
Hagan el favor de leer en capítulo 5, versículos 9 y 10. 5, 9 y 10. Todo el mundo busca en su Biblia 5, 9 y 10 y le señalan que ese es un resumen y un anuncio. A los anuncios hay que prestarles atención. Ojo, alerta, última hora, noticias. ¿Cuál es el tercer anuncio? ¿De qué van a tratar ahora? Entonces, por favor, señora María del Pilar. ¿Dónde está ella? Que de pronto esté el micrófono cerrado. Perdón, sí. Llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, y ha sido proclamado por Dios como sacerdote a la manera de Melquisedec. Palabra de Dios. Bueno, entonces dense cuenta. Tiene una posición superior a los ángeles, una herencia mucho más grande. Ese ha sido pasado por el sufrimiento y así se convirtió en causa de salvación para todos. ¿Y cómo es que eso se realiza? ¿Cómo es que eso llega a la perfección? Se convirtió, llegado a la perfección por el sufrimiento y por el don de signo, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y por eso ha sido proclamado por Dios, no por ley humana, no por descendencia de sangre, ha sido proclamado por Dios sumo sacerdote. El sacerdocio de Cristo viene del deseo mismo de Dios de que hay alguien que sirva de puente, de mediador entre Dios y los hombres. Si la tribu de Leví, si Aarón y después los levitas pueden hacer una cierta mediación, era una mediación insuficiente, como la que hacemos nosotros. La nuestra es eficiente a los sacerdotes de hoy en día porque es participación de la de Cristo, si no, no serviría mayor cosa. Serviríamos, sí, de gurús y de gente que sirve de medium y de lo que se quiera, todas esas cosas de todos esos cultos, pero no, eso no produce mayor cosa. Finalmente eso no es eficaz. Pero para eso necesita tener la capacidad de obediencia para los que le obedecen. Ha sido proclamado por Dios sumo y eterno sacerdote a la manera de Melquisedec. Y ustedes van a ver en la carta, y ya lo voy a decir desde ahora, tal como se presenta Melquisedec, es un sacerdote que apareció allí, que aparece a quien Abraham le presenta unas primicias. No se habla de él antes y no se habla de él después. Es alguien como relativamente sin ancestros y sin descendencia. Porque se ve una figura simbólica en ese Melquisedec, alguien que tiene una cierta eternidad o una cierta perennidad antes y después. Y en el caso de Jesús, no son los vínculos de sangre los que definen su sacerdocio, ni es la posteridad sanguínea o de descendencia o que da sentido a su sacerdocio. Entonces, esos dos versículos son de una riqueza extraordinaria y los va a desarrollar durante 4 o 5 capítulos muy importantes en esta carta. Padre. Bien. Hay ¿Sí? una pregunta por ahí, señor José. Perdón, yo no estoy viendo. Usted me va orientando porque yo tengo aquí dificultad, no, es que no, sí cuenten. ¿Quién quiere preguntar, por favor? No sé si José o el señor José o Matías. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, perfecto. Yo vi que de pronto encontré a Matías con un poquito de momento así. A ver, Matías, o don José. ¿Cuál versículo? ¿Cuál? Sí, estamos en el capítulo 5, versículos 9 y 10. Capítulo 5, versículos 9 y 10. Miren, por favor, si encuentran. Matías, ayúdele a su abuelita. Ya lo leyeron, ¿no? Ya. ¿Ya están bien todos? Ok. Sí. Sí, ya lo acabo de leer. Sí, pero María ¿lo leo otra vez? Bueno, si Matías quiere leer otra vez para que su abuelito lo escuche y ya esté más seguro. Sí, por favor. Ok, está bien. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso. Según el orden, o según el rito, según la manera de Melquisedec. Si el orden quiere decir para tener una secuencia jerárquica, si se quiere. O también una especie de consagración que crea una secuencia. Entonces, según
el orden, el ordenamiento de Melquisedec. Bueno, listo, vamos al tercero. Tercer anuncio. Y, padre, tengo una pregunta. ¿Quién Sí, es señor. Melquisedec? Sí, Melquisedec es un sacerdote que aparece mencionado en el Pentateuco, en el libro de Génesis, que aparece como responsable de un santuario en donde Abraham se presenta se presenta para ofrecer las primicias de la tierra. Y entonces le presenta la ofrenda, Melquisedec la recibe, lo bendice, y así, digamos que, pero después no se habla más de ese sacerdote que recibió esa ofrenda y al cual pues se muestra una actitud de obediencia de parte de Abraham. Y entonces, digamos que esa figura enigmática que aparece mencionada poco en el Antiguo Testamento es retomada en el Nuevo Testamento. ¿Por qué es sacerdote? ¿Por qué aparece allí? ¿Qué función tenía? Y entonces se ha hecho una lectura, es una palabra un poco rara, se ha hecho una lectura alegórica de esa figura de Melquisedec. ¿Qué quiere decir una lectura alegórica? Quiere decir, esa figura, ese nombre que aparece y desaparece sin que sepamos nada más quién era su papá, su mamá, por qué apareció allí en ese templo, a quién sucedió él, quién lo sucedió, no aparece nada más. Lo que sí es fundamental es que era sacerdote, que recibía la ofrenda, que la presentaba a Dios, que bendecía a la gente como bendijo a este patriarca. Esos elementos que permiten además descubrir que las primicias de la tierra y las primicias de la conquista hay que presentárselas de la nueva tierra, hay que presentárselas a Dios. Eso define unos elementos muy importantes para la, la identidad del sacerdote. Además que el sacerdote no se define por vínculos de sangre, sino por su relación con Dios. Y por eso se presenta a Jesús como aquel que recibió ese título y esa realidad. No es un solo título de honor, es una realidad identitaria, identificativa de Cristo, ese sacerdocio que se le atribuye a Cristo. Entonces, no se puede decir mucho de Melquisedec porque no conocemos mucho. ¿Estamos? Padre, y las ofrendas que bendecía Melquisedec era también pan y vino. También tenía pan y vino, exactamente, sí. Pero pues eso, no, el elemento fundamental del sacerdocio no es solamente el pan y vino, porque más adelante el sacerdocio recibía las ofrendas de los toros, de los machos cabríos, de los corderitos, de las palomas, de la sangre que se presentaba, de las víctimas que se inmolaban en el templo, y esa sangre se ofrecía a Dios, de los primogénitos de los animales, que era lo primero que se ofrecía. Entonces, y después, claro, pero ese simbolismo del pan y el vino lo une más fuertemente a la Eucaristía. Y de hecho, ustedes miran en el canon romano, que es la primera plegaria eucarística, se recuerda allí que la ofrenda de Abel y el sacrificio de nuestro padre, que Abraham ofreció a través de Melquisedec, tu sumo sacerdote. Y en el prefacio de la ordenación de los sacerdotes y en el prefacio de la Eucaristía se habla de Melquisedec por razón de su vinculación con el pan y con el vino, lo cual lo hace emblema también de el nuevo sacrificio, de la nueva ofrenda que se realiza a través del ofrecimiento del pan y del vino. Sí. Muy bien. Tercera parte, tercer anuncio. Mejor, tercer anuncio, que sí, que anuncia la tercera parte, perdón. La cuarta. Cuarta. Entonces vamos al capítulo 10, por favor. 10. 36 al 39. Entonces, le pedimos ya leyó Liliana, ya leyó María del Pilar, le pedimos a don Alfonso, por favor. Muy bien. Es necesario que sean constantes en hacer la voluntad de Dios para que consigan su promesa. Acuérdense, dentro de poco, muy poquito tiempo, el que ha de venir llegará, no tardará. Mi justo, si cree, vivirá, pero si desconfía,
ya no lo miraré con amor. Nosotros no somos de los que se retiran y se pierden, sino que somos hombres de fe que salvan sus almas. Palabra de Dios. Muy bien. No, no, Señor. Ya yo les leo lo que tengo aquí en la versión que yo utilizo, que de pronto la que tiene Henry también. Entonces, dice así: pues tienen necesidad de perseverar para que, cumpliendo la voluntad de Dios, obtengan la promesa. La referencia es la misma, porque dentro de muy poco tiempo el que tiene que venir vendrá sin retraso, y mi justo vivirá por la fe. Esa frase es muy importante, porque se relaciona con la carta a los romanos y porque eso es parte del problema que suscitó la reforma protestante. Mi justo vivirá por la fe, pero si retrocede cobardemente, ya no me agradará. Hay una pequeña diferencia de traducción que tuvo don Alfonso, pero igual pues la idea es la misma. Y el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden cobardemente y terminan sucumbiendo, sino de aquellos que buscan salvarse por medio de la fe. De manera que allí se muestra que precisamente este sacerdocio de Cristo tiene que ver concretamente con los que nos beneficiamos de las acciones que Él realiza, si por una parte sabemos perseverar, si por otra parte sabemos cumplir la voluntad de Dios para poder obtener sus promesas. Si sabemos mantenernos firmes, y ese elemento de valentía o de no cobardía, de perseverancia, es muy importante, y saber perseverar en la fe. Bueno, entonces, cuarto anuncio quiere decir que la parte que va a seguir allá, ya lo veremos un poquito más tarde esta noche, de qué manera presenta esa manera de perseverar en la fe y la valentía, la confianza, la seguridad, el tener firmeza, el tener, diría uno en francés, avoir du courage, tener parresía, tener valentía, tener valor. Y eso no solamente un valor psicológico y de fuerza de voluntad, sino conmovidos por la fe. Y esa valentía, esa confianza, ese coraje en el sentido pues bíblico, no del coraje colombiano que es tener rabia, sino esa confianza, esa seguridad, esa confianza es la fuente de la esperanza. La fe sin esperanza no funciona. Como la esperanza sin la fe, esos son sueños o es otra cosa psicológica. Como esas dos, sin el amor, se convierte en otra cosa muy distinta que el amor cristiano, que la caridad cristiana. Entonces aquí en la carta de los hebreos, en este texto, se va a insistir mucho en la fe, en la esperanza, y aparte, desde el punto de vista vocabulario, va a insistir en la valentía, en la perseverancia, pero la perseverancia no es posible sin la fe y sin la esperanza, claro. Bien, quinto anuncio. ¿Ya les quedó bien, ay, se me olvidó el nombre, bueno, Matías ya le presentó a su abuelito el texto, ¿no? ¿Está bien? Es, dijimos 10, 36, 39. Ok. Bueno, perfecto, ya se lo leímos. Vamos a pasar al quinto anuncio, que es en el capítulo 12, versículo 13. 12, capítulo 12, versículo 13. 13, ¿no? Sí, 13. Yo para que hace funcionar. ¿Lo veo? Sí. ¿Quién está por allí? Sí, por favor. Sí, 13. José Ramón. Versículo 13 dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sean sanados. Eso. Entonces, preparen caminos planos, allánenlos, con el fin de que el pie torcido sane y no vuelva a dislocarse, no vuelva a perderse. Entonces, es un resumencito muy práctico, aparentemente sin importancia, tiene que ver con la vida concreta, concretísima de los cristianos, del testimonio que hay que dar, de la verdad cómo hay que vivir, de cómo en nuestra existencia cristiana esa realidad de sacerdocio se tiene que vivir, encarnar y concretizar en la vida cotidiana y en la vida corriente. Entonces, capítulo 12, versículo 13, ese es el último resumencito. Bien. Bien. Estos
resúmenes que les he mencionado ahora, a los cuales yo tenía tanto interés de hacer referencia desde el comienzo, y a lo cual voy a volver ahora un poco más tarde de nuevo, tiene una finalidad muy importante. Es la siguiente, a mi modo de ver, y eso lo he tomado pues precisamente de los autores que han estudiado más la carta, y sobre todo del padre Albert Benoit, jesuita de gran memoria. Estos resúmenes, y sobre todo, digo resúmenes, corrijamos, estos anuncios introducen cada una de las secciones más importantes de la carta. Primero, como que dice, estos anuncios preparan el terreno y muestran progresivamente la evolución de la reflexión, del pensamiento, de la contemplación, de la presentación, de la exposición que nos hacen los autores o el autor de esta carta o sermón o discurso con respecto al sacerdocio de Cristo y a su relación con la vida de los cristianos. No es solamente el sacerdocio de Cristo en sí mismo, no es un sacerdocio con tal solemnidad que prácticamente el resto del pueblo de Dios no cuenta. Estos anuncios nos permiten ver cómo esa figura sacerdotal emerge, cómo se va, digamos, desvelando, revelando, manifestando. Digamos que es como el primer elemento, un primer anuncio que nos va a situar, nos va a mostrar cuál es la situación de Cristo. Luego, ese anuncio, un segundo anuncio, nos va a decir de qué manera y cómo es que él puede ser sacerdote. Y qué clase de sacerdote es ese que va a aparecer. Luego, en tercer lugar, nos va a mostrar cómo ese sacerdocio de Cristo, ese anuncio, nos lo va a descubrir qué tipo de perfección tiene. ¿Por qué puede salvar a todos? ¿Por qué puede ser considerado no como un simple levita más, un simple sacerdote más, sino como un sacerdote sumo y eterno sacerdote? Que más que un título es una realidad profunda. Luego, en tercer lugar, nos va a mostrar cómo ese sacerdocio de Cristo, ese anuncio, nos lo va a descubrir qué tipo de perfección tiene. ¿Por qué puede salvar a todos? ¿Por qué puede ser considerado no como un simple levita más, un simple sacerdote más, sino como un sacerdote sumo y eterno sacerdote? Que más que un título es una realidad profunda. Luego, ese anuncio, si paso al siguiente anuncio, ese anuncio nos va a permitir entender de qué manera ese que es sacerdote digno de confianza y misericordioso, que tiene un valor tan grandioso, como esa realidad nos sostiene en nuestro caminar, o sea, va a entrar en relación con nosotros, cómo nos permite tener valentía, seguridad, confianza. Y en fin, ese es el último anuncio, nos va a decir, vean, todo eso que se ha dicho hasta ahora es para que ustedes puedan caminar rectamente, para que sepan que ustedes tienen un camino trazado por él, recorrido por él, y que si ustedes obedecen, acompañan, siguen, se sienten sostenidos por él, van a sentirse fortalecidos. Bien, entonces, la finalidad de esos anuncios es llevarnos, conducirnos a lo largo de la carta, acompañarnos y a irnos mostrando las etapas de la reflexión, del pensamiento, de la teología y de su desarrollo progresivo hasta tocarnos en nuestra realidad concreta de nuestro caminar, para concluir diciéndonos
como ya lo he repetido varias veces hoy, por eso el subtítulo que coloqué, por una parte es mediador, Jesucristo es mediador de una nueva alianza, mucho más perfecta que la antigua, y sobre todo es el mismo ayer, hoy, para siempre, pero no en una actitud estática, sino una actitud en la que está acompañando al cristiano en su sufrimiento, en sus dificultades, en sus luchas, porque tenemos el ejemplo en él, que se ofreció de una vez para siempre, una vez por todas. Bien, entonces, con base en esto, o teniendo en cuenta esto, vamos a proseguir nuestra reflexión. Y entonces, yo voy a decir unas pocas palabras sobre la primera, primera parte, primer tema. Ustedes están viendo la pantalla, ¿no? Sí, padre. Bueno, entonces, hay muchos interrogantes con respecto a esta carta. Voy a tratar de resumirlos porque pues tenía varias cosas que me había preparado, pero el tiempo es corto y quiero llegar a unos puntos que pueden ser más útiles. Hay interrogantes respecto al origen, respecto a la fecha de composición, respecto al autor, respecto a la figura misma o a la identidad misma de Cristo como sacerdote. Hay dificultades y cuestionamientos e interrogantes en relación con los nexos que se establecen entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay interrogantes porque parecería que sería un tradicionalista judío que sueña con que el culto del templo, que fue tan solemne hasta la destrucción del templo en el año 70, lo que se muestra que esta carta fue escrita después de la destrucción del templo, sueña con que la belleza del templo, la solemnidad de las ceremonias que había en el templo, vuelvan. Y entonces, claro, pues influido por la persona de Cristo, entonces como que trazaría un perfil de Cristo, sacerdote y del templo, a primera vista, aparentemente, queriendo reproducir el antiguo culto, el antiguo templo, los antiguos sacrificios, las antiguas oblaciones, el incienso, las luces del templo, lo maravilloso que se podría considerar que había sido el antiguo templo, pero cuando uno lee con atención la carta, uno se da cuenta de que no hay tal. Sin embargo, hay muchas, incluso, decir, a lo largo de esos 20 siglos, y después del siglo XVII para acá, y del siglo XIX, siglo XX, y a nivel moderno se cuestiona mucho eso, y para muchos esta carta sería de descartar. Desafortunadamente forma parte del canon, pero habría entrado en el canon también por influencias de política eclesiástica, diría de algunos. Luego, ¿por qué tanta referencia al Antiguo Testamento? Parece que es alguien que conoce más el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué esa insistencia? Y sobre todo en el texto de Pentateuco, del libro de Levítico y de los Números, un poco de Éxodo, pero menos Levítico y Números, que son dos libros poco conocidos. Es que es una añoranza también de esos escritos de tipo levítico, sacerdotal. Como el sacerdocio estuvo en crisis desde el año prácticamente 300, 250 antes de Cristo, y cayó una degeneración muy grande en tiempos de los macabeos y en tiempos de las comunidades de Qumran, de los esenios, entonces que tuvieron que huir los pobres que querían ser fieles, se fueron a buscar un sacerdocio puro a las afueras de Jerusalén, en las montañas, y allí se dedicaron a meditar en los textos del Antiguo Testamento y a copiarlos de nuevo. Entonces, se pregunta si esto no es como un regreso hacia atrás. Hay también preguntas muy serias y las vamos a abordar un poquitico, una sobre el estilo de este texto, el género literario. Y luego, pues el tercer tipo de discusiones, si se quiere, en relación con la Reforma Protestante, que ha prácticamente descartado por completo esa figura y el título y la realidad y la identidad de Cristo como sacerdote, en razón de que pues no pertenece a la tribu de Leví, no habría condicional ningún otro signo de los evangelios de Cristo como sacerdote, no habría aludido al sacerdocio,
es verdad que la última cena y ni siquiera San Juan lo presenta como sacerdote estrictamente hablando, pero hay que ver qué es lo que se puede leer en el trasfondo de los otros escritos del Nuevo Testamento. No hay ningún tratado de sacerdocio de Cristo en los otros escritos del Nuevo Testamento, salvo en este escrito, como digo, de manera directa, de manera implícita sí lo hay. Entonces, las discusiones son muy grandes. Yo me quiero detener un momentito, sobre todo sobre el género literario. Me parece bueno que lo podamos identificar, porque si hemos dicho de la carta a los hebreos, de la epístola a los hebreos, y entonces este punto es también muy discutido. Se la ha llamado corrientemente epístola, entonces me detengo en el tercer punto un poquito, género literario. Entonces, porque aparentemente comenzaría como una carta, pero no, lo que leímos esta noche cuando comenzamos, ustedes vieron que no comienza con ningún saludo, la gracia y la paz a ustedes, los creyentes que están en tal y tal parte, a ustedes gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre. No, nada de eso. Ya que no comienza como una carta, como una epístola. Entonces no tiene un comienzo epistolar. Al final, si hay un saludito al final, en el capítulo 13, que se parecería a una carta, pero quizás eso fue lo que indujo a pensar que fuese una carta. Pero la primera parte, los versículos 1 a 4 que leímos hoy en día, no es una introducción de una carta. Sería más bien una introducción magnífica, solemne, excelente, de un discurso, un excelente comienzo, pero no de una carta, sino más bien como una introducción de un sermón, de un discurso, de un sermón, digamos más bien de un sermón. El conjunto de la composición de este texto no da para que se entienda como una carta, es más bien, como digo, o un sermón o un discurso. Pero tengamos esas dos palabras por ahora, a ver por cuál de las podríamos inclinarnos más. Los dos sí convienen perfectamente, o un sermón o un discurso. Porque tiene una gran riqueza de oratoria, de elocuencia, lo cual sirve para los dos tipos de estilo, ¿no? O sermón o discurso. El autor no dice jamás, no menciona a quienes dirigió él esa carta supuesta. Entonces tampoco no dice a los cristianos, a los creyentes de tal o tal ciudad, de tal o tal país, de tal o tal lugar, ¿no? A los hebreos, porque se buscó eso por razón de que incluso a los hebreos no aparece ninguna parte que diga a los hebreos. Entonces, no aparece claramente el que diga a los hebreos, pues es una manera de agrupar los que pueden ser judíos, antiguos judíos convertidos al cristianismo que se encuentran en la diáspora, y entonces quiere abarcar a toda esta gente que tuvo que huir de Jerusalén por razón de las persecuciones. Entonces escuchamos por favor a don José Ramón. ¿Don quién? José Ramón. Don José Ramón. Gracias, padre. Bueno, primero felicitaciones por su maravillosa orientación y luz que nos da sobre este tema tan interesante y tan necesario. Coincidimos con usted que el género literario no es propio de una carta, de una epístola. Yo estaba pensando que es una especie de conferencia muy densa, muy profunda, para que los cristianos podamos encontrar en esta conferencia las fuentes y la savia de la procedencia del sacerdote, la misión del sacerdote y la responsabilidad del sacerdote en el cumplimiento de su deber en la vida, ¿no? Entonces yo estaba pensando comentarle a usted, padre, con sumo respeto, que dentro del género literario podría a lo mejor pensarse que es una conferencia dejada con suficiente fundamento espiritual y teológico para referencia y guía de los cristianos en el mundo, especialmente los sacerdotes. Gracias, padre. Muchas gracias por la intervención. Preciso dos cosas. Podríamos aceptar la palabra conferencia, que es una palabra mucho más reciente, moderna,
Cuando hablamos de discurso, quizá lo que podría compaginarse con el elemento conferencia sea discurso. Un discurso del estilo de Séneca o de los autores antiguos, son discursos muy estructurados, con una gran riqueza de palabra, con un desarrollo muy lógico, muy coherente, con una fuerza de palabra. Entonces pensemos en un discurso, pero en un discurso improvisado, sino un discurso muy estructurado que va dando pautas progresivamente. Un discurso que va desarrollando las ideas progresivamente y que ciertamente queda como un texto, no es un discurso solamente narrado, es un discurso escrito. Entonces también eso es importante. Y ciertamente y ahí corrijo un poco, preciso una cosa, primeramente este discurso no quiere fundamentar el sacerdocio de los sacerdotes. Eso sí nos debe quedar muy claro, yo no he sido claro hasta ahora y creo que es muy importante que lo digamos ahora, desde este momento, porque en un momento dado, en el siglo XVII, muchas corrientes de espiritualidad y por eso nos descalifican a muchos en el siglo XVII, siglo XVI, la Escuela Francesa de Espiritualidad se fijó en esta carta, en este sermón, en este discurso, para exaltar muchísimo la figura de los sacerdotes y hacer de nosotros, los hombres que somos, casi como figuras sagradas. Y entonces eso, pues creó toda una mistificación, una especie de mirada demasiado santa, demasiado sagrada, demasiado grandiosa de estos pobres hombres que somos los sacerdotes. El sermón quiere hacerle un elogio, destacar la grandeza, el ser y el hacer grandiosos de Cristo como sacerdote. Es verdad que él da participación de su sacerdocio a algunos tomados entre los hombres, pero aunque diga eso en el capítulo 5 y lo menciona en el capítulo 6 luego, sin embargo, la importancia que quiere destacar no es para esta muchedumbre de sacerdotes que hay por el mundo entero y que ha habido, de los cuales ni siquiera para destacar el sacerdocio de los obispos ni el sacerdocio del Papa. Él quiere destacar el sacerdocio de Cristo. Si el sacerdocio de Cristo es grandioso y es maravilloso y es poderoso y es digno de fe y confianza, entonces, como él participa, le da parte, le delega algunas de sus funciones a estos otros tomados de entre los hombres que son pasajeros y que no ofrecen ni nuevos sacrificios ni nuevos holocaustos, sino que repiten, actualizan el sacerdocio, la ofrenda, la oblación de Cristo. Entonces lo que vale no es la Eucaristía que el Padrecito celebra porque él actúa por sí mismo. Él actúa, como usted lo han oído la expresión, in persona Christi, en persona de Cristo, en representación de Cristo, no como un payaso de Cristo, porque yo repito las palabras de Cristo, repito los gestos de Cristo. Claro, eso me tiene que hacer a mí, sacerdote, por el sacramento del orden. Me debería ayudar a tomar en serio mi función. Si yo hago presente a Cristo, no puedo hacerlo de cualquier manera. Mis gestos, mis palabras, mis acciones tienen que corresponder a la dignidad, a la altura, a la grandeza de ese que le da sentido a mi existencia. Y luego, en tercer lugar, esta carta tampoco habla primeramente del sacerdocio de los cristianos. Va a hablar consecuentemente del sacerdocio de los cristianos, del sacerdocio común. Porque si nosotros, todos, pueblo de Dios, por el bautismo, participamos de algunas funciones sacerdotales de Cristo, es en razón de la grandeza y de la excelencia de lo que Cristo hizo una vez por todas. Entonces es importante que tengamos en cuenta este evento. Digamos que una meditación, una contemplación bien profunda del sacerdocio de Cristo, eso es el objetivo fundamental, primero, de el sermón llamado a los hebreos, que nos permite entender la grandeza del sacerdocio, de estos sacerdotes escogidos, porque ellos son parte de ese pueblo del cual, dentro del cual han sido tomados estos otros sacerdotes. O sea, que en el fondo sería poder entender este pueblo que somos todos nosotros, pueblo de Dios, tenemos un sacerdote tan grandioso, tan magnífico, tan excelente, que vale la pena que nos pongamos en relación con él, y ha querido dejarnos un puente que son los ministros a los cuales se les confió unas tareas. ¿Estamos? Dale. Padre, muchísimas gracias, excelente aclaratoria. Muchas gracias, ahora estamos más claros. Muchas gracias, Padre. Con mucho gusto. Bueno, muy bien. Entonces,
Perdón, continúo entonces con esta presentación del género literario. Padre, pero antes de que continúe, perdón que lo interrumpa. Antes de este punto usted estaba, no capté bien, pero creo que usted mencionó que decía algo que, y en consecuencia la carta fue escrita después de la destrucción del templo. ¿De dónde concluye eso exactamente, padre? ¿De qué parte? Ya, se deduce de esto porque hasta los años 70 y antes, aunque ya estuviésemos en el Nuevo Testamento, sin embargo, el culto del Templo de Jerusalén seguía teniendo validez, había gente, judíos, que seguían yendo a celebrar la Pascua judía como de costumbre cada año, y a presentar sus holocaustos, sus víctimas, y los levitas, un sacerdocio que se había corrompido mucho, que incluso se compraba con dinero para tener una dignidad en el templo. Seguían ejerciendo su función, a pesar de que Cristo les hubiera, de que Jesús les hubiera pues criticado y descalificado delante de la gente porque no correspondían en su estilo de vida a lo que intentaban ofrecer como sacrificios. De verdad que esa añoranza del culto, ese exaltar la grandeza del templo, permite decir que ya eso no existe más. Incluso la carta de Jesús dice, vea, lo que fue la grandiosidad del templo, tenemos un templo mucho más grande, tenemos un sacerdote mucho más excelente, tenemos una sangre mucho mejor que la sangre de Abel, la sangre de machos y de todos los cabríos, eso no sirve para nada. Hay una nueva sangre que fue ofrecida, que es la de Cristo, que esa sí es capaz de purificar, de perdonar. Ya que eso es todo ese conjunto, digamos, de elementos, sin que sean, digamos, dichos, sin que sea dicho claramente que el sacerdocio del templo no está más presente, ya no funcionaba más el culto en el templo, y había una añoranza que alguien pudiese restablecer un poco ese culto y que tuviésemos una figura sacerdotal que pudiese ser digna de confianza. Pero él dice, quien es digno de confianza es Cristo. Ningún otro ser humano podrá ser digno de confianza y de misericordia, y ser compasivo y misericordioso como lo fue Jesucristo. De manera que de esa presentación del texto mismo se deduce que la carta, que el texto, el sermón, el discurso, fue redactado, fue escrito después de la destrucción del templo como una réplica, como una añoranza de lo que fue el culto esplendoroso en el templo. Por ahora tenía como ese elemento inmediato de respuesta. Pero si uno maneja la otra hipótesis, y la hipótesis que yo me adhiero a la hipótesis de don José Ramón, yo no lo llamo conferencia, pero lo llamo homilía. Sí. Y si uno se adhiere a esa hipótesis y uno dice que es justamente esta carta está dirigida a, digamos, a esos judíos que están convertidos al cristianismo, pero que todavía añoran o tienen dudas sobre el sacerdocio estilo de los levitas. Sí. Y esta carta viene, digamos, a expresar, basándose pues en el Salmo 110 que habla sobre el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, justamente para explicar, pues como en términos de homilía, de que ya ese sacerdocio levita ya no es imperfecto, y en ese sentido hay un sacerdocio superior, como usted lo acaba de explicar, que es el sacerdocio de Jesucristo. Pero digamos, yo no lo veo claro, pues, que uno pueda concluir o uno pueda, digamos, determinantemente decir que la carta fue escrita después del año 70 o después de la destrucción del Templo de Jerusalén. Sí, yo por ahora no entro a rebatir eso, no comparto esa opinión, pues tendría que yo que buscar presentarles otros elementos para justificar por qué se diría o se dice que fue escrita desde el año 70. Estoy de acuerdo en que el texto está dirigido no solamente a judíos convertidos al cristianismo, evidentemente judíos convertidos al cristianismo podían entender mejor todo este lenguaje, porque una persona del mundo griego, del mundo helenista o del mundo romano, pues le quería quedar muy difícil entender estas cosas porque no tenía todo ese bagaje, ese background, ese trasfondo judaico que un judío sí podía tener, tanto del culto, del templo, del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza. Busque usted un griego a que le hable de la Antigua Alianza. ¿Qué es la Antigua Alianza?
Solo los judíos o a quienes les había anunciado, a quienes les había llegado la traducción de los 70, podían tener alguna cierta cultura de lo que era la antigua alianza. En cambio, para un judío, la primera alianza, porque ni siquiera hablar de la antigua, la primera alianza, que es la alianza pues hecha con Moisés en el monte Sinaí, y todo lo que se sigue, esta cultura, por eso se dice que este texto, este sermón, esta homilía también se quiere. Cuando digo sermón, estamos cercanos a la idea de homilía en el estilo antiguo, clásico, no la homilía en el estilo actual, que las homilías son mucho menos elaboradas y no pueden ser tratados teológicos. En cambio, un discurso sí puede ser un tratado teológico, pero podemos ponernos de acuerdo en que sea una homilía o un discurso, no habría problema. Solo que la homilía generalmente es menos, tiene mucho menos impacto y debería tener en la impostación de los últimos, después del Concilio Vaticano II, mucho menos, digamos, trazos de una teología demasiado especulativa, sea una teología que tiene que inmediatamente relacionarse con el elemento celebrativo y con la práctica. Bueno, pero eso lo podemos discutir en otra ocasión. Por ahora, digamos que, digo pues, como para asegurar a todos los que nos están oyendo y siguiendo, pero podemos volver más adelante sobre la fecha de composición de la carta. Lo que me parece importante retener es que el texto, el sermón, la carta, el discurso, la homilía, más que hablar del sacerdocio de los sacerdotes y de querer poner de relieve el valor de los sacerdotes del Nuevo Testamento, quiere destacar la figura de Cristo. Si usted mira la carta de los Hebreos, no presenta, que ninguna de esas cartas presenta a una serie de sacerdotes, quizá a Timoteo, Tito, episcopos, pero y los presbíteros no son sacerdotes. Los presbíteros de las cartas de San Pablo no son los sacerdotes de los cuales se habla aquí en la carta de los Hebreos. Sóstenes, Timoteo, Silas, Pármenas, etc. Bueno, hay diáconos y hay algunos ancianos, pero nunca se presentan como presbíteros. No hay el culto del Nuevo Testamento se fue realizando progresivamente bajo una imagen de aquel que renovaba la Pascua, pero sin un carácter sacerdotal como estaba la celebración de la Pascua en el Antiguo Testamento. De manera que hay muchos elementos que muestran que se trata con este discurso de destacar la excelencia del sacerdocio de Cristo y después ver cómo en la voluntad de Cristo quiso que hubiese unos colaboradores de los apóstoles, unos sucesores de los apóstoles, que según la tradición de los sinópticos no son primeramente presentados como sacerdotes, sino como aquellos que hacen presente a Cristo. ¿Cuál Cristo? La teología de la Carta de los Hebreos y la teología de la estructura de las comunidades que presenta Pablo ayudan a entender ese carácter de sacramento del orden relacionado con el sacerdocio. Pero la primera finalidad de la carta es mostrar, para poder comprender esa estructura sacerdotal de la iglesia, mostrar la excelencia de que la cabeza, el fundador, el origen de este cuerpo eclesial es sacerdote él. Bueno, por ahora retengamos ese elemento. Y entonces, yo no sé si continúo con otros elementos de género literario. Sí, creo que completo ese discurso para después tratar de dedicar los últimos 15 minutos a la estructura, que era lo que quería insistir hoy bastante. Entonces, ¿por qué no decimos que sea tampoco carta, sino que sea un sermón o una homilía o la conferencia, pero preferimos hablar de sermón o de homilía? Muchos prefieren hablar de sermón en el sentido del carácter elaborado de ese texto. Entonces, el autor, ya dijimos por una parte que no hay un saludo semejante, que hay un gran desarrollo de la oratoria. Por otra parte, el autor no dice a quiénes se dirige él. En tercer lugar, en el cuerpo de ese discurso o de esa homilía no hay ningún elemento que tenga un carácter de carta. Solo los últimos versículos, 13, 22 a 25, daría pie para pensar que se trata de una carta. De hecho, allí sí hay un saludo y entonces es lo que ha a veces inducido a pensar que podría tratarse de una carta. En el capítulo 13, versículos 22 a 25, se encuentra pues esa posible referencia. Dice allí en ese 13, 22 a 25 lo siguiente. Aquí está, 13, 22 a 25.
Les ruego, hermanas, que acepten esta exhortación, pues les escribí con brevedad. Sepan que nuestro hermano, no, perdón, que me pasé a otro, sí. 13, 22 a 25. Entonces, sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si vienen pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los creyentes. Los saludan los de Italia. La gracia esté con ustedes. Eso se parece un poco a lo de Pablo, pero ese pedacito no da pie para decir que sea una carta. Otro elemento. Se encuentran en este texto algunas palabras que podrían dar pie a que se pensase que hubiese sido una carta. Sin embargo, fuera de esta final, el tono de la carta no corresponde a lo que son realmente, de este texto no corresponde a lo que son unas cartas. La frase del final, del 13, 20, 21, tampoco permite decir que se trate de una carta, sino más bien de una conclusión de un sermón o de una homilía. Fíjense ustedes allí, 13, 20, 21. El Dios de la paz, que resucitó a aquel que por la sangre de la alianza eterna vino a ser el gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, los capacite para cumplir su voluntad con toda clase de buenas obras. Que Él mismo realice en ustedes o en nosotros lo que le agrada por medio de Jesucristo, a quien corresponde la gloria por siempre. ¿Verdad? Que esa parte final también es como una, más bien, conclusión de un sermón o de un discurso. Una que llaman en estilo retórico una peroración, pero la palabra es un poco rara, una conclusión solemne. De manera que en este escrito lo que encontramos nosotros son más bien huellas y claras manifestaciones de un sermón destinado a ser pronunciado oralmente. Y es muy importante que ustedes hagan el ejercicio de leerlo. Si las cartas de Pablo, uno le saca mucho jugo leyéndolas en voz alta, en su pieza, solo, o sí. Este texto a los hebreos, como se llama, fue destinado a ser pronunciado oralmente. De verdad que eso le da una fuerza de oratoria, una fuerza de palabra, hay que leerlo bien con sus pausas. Se puede pensar que este sermón ha sido efectivamente pronunciado ante una asamblea de fieles, como también el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis no fue escrito como un libro, fue escrito para ser leído despacito, lentamente, para tener tiempo de rumiarlo, de ir interpretando los símbolos, haciendo uso de la imaginación, dando pausas, saboreando lo que está allá. El otro es para ser leído lentamente. Ese se puede leer lentamente, pero hay que leerlo con la fuerza de un orador. Entonces, ante una asamblea de fieles en una o diferentes localidades. Este sermón ha sido así, se multiplicó, las copias al comienzo se multiplicaron para diversas comunidades cristianas. Por eso no se puede decir que sea una comunidad como la de Corinto, la de Éfeso, de Tesalónica, Galacia, Roma, sino que aquí bajo este título de Carta a los Hebreos se está mostrando que va destinado a distintas comunidades que se reunían en distintos lugares y que fue dirigido a esas comunidades, de modo que ellos pudieran siempre, digamos, renovar el saludo permanentemente en cada una de esas comunidades. De manera que este escrito, como un sermón, digamos que tuvo al menos dos manos diferentes. Eso no tenemos tiempo de explicarlo hoy en el proceso de composición. El estilo de este sermón excluye que se pueda atribuir a San Pablo. Eso pues no lo puedo probar ahora, no tenemos tiempo ahora. Si tuviéramos otra lección les podría explicar por qué no se puede atribuir a San Pablo. Es verdad que los leccionarios, y por mucho tiempo, desde el Concilio de Trento hasta el Concilio Vaticano II casi, en los leccionarios dice lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Y ustedes buscan sus misalitos antiguos antes del Vaticano II. Gracias a los estudios de los últimos 50, 80 años nos han permitido ver imposible que sea de San Pablo. Hoy en día ninguno de nosotros biblistas aceptamos que sea de San Pablo.
Tiene que ser de otros autores. Puede que sea discípulos de Pablo, de pronto, probablemente, seguramente. Pero ni el estilo de carta, ni el estilo de lenguaje, ¿por qué no hablar, siendo una carta tan solemne, por qué no se parece a la carta de los Romanos, o la carta de los Gálatas, o la carta de los Efesios? ¿Por qué en esas tres cartas no preparó el terreno para hablar de esta manera como habla aquí? Porque la vehemencia que usa, ya que son cartas muy vehementes, la oratoria de Pablo en Romanos, en Gálatas, en Efesios, es formidable. Y es parecida, ahí se nota la vivacidad. Aquí está, hay una vivacidad muy grande, pero el estilo teológico del lenguaje, la conceptualización, la manera de ver a Cristo, porque no nos dio un primer gustico allá, cuando Efesios, Filipenses, Efesios, Gálatas, Colosenses y Romanos, cartas magnas, tienen una riqueza cristológica muy grande. Solo ya por ese simple argumento uno diría, allí hay como cosa rara. Las cartas pastorales, si se quiere, porque uno dice a Timoteo, mire, usted es un sacerdote extraordinario, sacerdote que participa en la grandeza del sacerdocio de Cristo, hombre, por Dios. De manera que, bueno, yo quiero que gastemos unos minutos a la estructura, porque si no, yo me quedaría habiendo fallado el objetivo de mi encuentro de hoy. De manera que yo me voy aquí al punto sexto, y para el punto sexto, cierro este compartir de pantalla y abro otro, a ver si está abierto en mi computador. Tengo que, ¿cómo hace que yo voy a cerrar esto? Un momentito, tengo que final diaporama, de diaporama, bueno, a ver si está por aquí. No, esto aquí, ya. Entonces por ahora les abro este. A ver si me da aquí. Un momentico. Partagé. Bueno. ¿Se alcanzan a ver? Espero que sí. Sí, Bueno, señor. listo. Entonces, ¿cómo está estructurada? ¿Cuál es la arquitectura de esta carta? Vamos a verla por pedazos entonces. ¿Ya se ve más grande? Se ve mejor. Claro, claro. Bueno, fíjense entonces. Entonces, esta carta tiene 5 grandes secciones. Ahora vemos aquí las 3 primeras y vemos las otras 2 del otro lado. Pero si me puedo pasar al otro lado, un momentico, a ver cómo hago, donde tengo que reducir. Bueno, esta carta comienza presentándonos la situación de Cristo. Luego nos presenta cómo es que se identifica o es identificado, es descrito como sumo sacerdote digno de fe y misericordioso. Eso voy a volver para poder combinar con lo de la derecha. Ahí es importante tener en cuenta porque comenzamos la situación de Cristo, no la situación de Cristo en la tierra. Ya dijimos, cuando yo les leí ahora, leímos al comienzo, Cristo está en el cielo, presenta al Cristo glorioso. Comenzamos del Cristo glorioso hasta llegar a cómo ese Cristo se manifiesta en medio de nosotros, para volver a decir cómo nosotros nos tenemos que remontar hasta Él. La situación de Cristo. Cristo, somos sacerdote digno de fe y confianza, digno de fe y misericordioso. Ese sacerdocio de Cristo, esa parte, tiene un valor sin igual. ¿Y dónde se funda su valor sin igual? Su valor por excelencia, su valor sin comparación, sin igual, sin sans pareil, como se dice en francés, sin otro que se le pueda comparar. No tiene igual. Es en razón de su sacerdocio y del sacrificio de Cristo. Si la primera parte de la situación va de 1.5 al 2.8, la segunda parte, que es la del sacerdocio digno de fe y de confianza, va de los capítulos 3 al 5. No nos perdamos con las cifras. Eso se lo van a mirar. Entonces, la tercera parte, el valor sin igual del sacerdocio de Cristo y del sacrificio de Cristo. Ocupa una parte muy grande. Yo vi que también ustedes, en el esquema que les mandaron, tienen de 5.11 a 10.39. Con eso está perfecto. Es lo mismo que tienen aquí. Como la segunda parte del 3.1 al 5.10, ustedes la van a ver el próximo 19 de abril. La primera parte, del 1.1 al 2.18, prácticamente toman la sección referente al
Y de hecho aquí falta el 1, es del 5:1:5 al 2:18, aquí hay un error en esto que estamos viendo aquí. No es hasta 2:8, es hasta 2:18. Bueno, entonces, tercera parte, vuelvo a la tercera parte, el valor sin igual del sacerdocio de Cristo y el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿a dónde conduce esta comparación? A un punto muy importante, y es a través de dos etapas. La primera es el sacerdocio de Cristo a la manera de Melquisedec. Henry citaba ahora, y es muy importante, yo les hablé del libro del Génesis y no les cité el Salmo 110, que es muy importante y que está citado del capítulo 1 de la carta de los Hebreos, pero también el Salmo 110, Salmo 110 está citado allí. Entonces, un sacerdote, ¿cómo nos lo dibuja? ¿Cómo lo presenta? Según el modelo, a la manera del sacerdocio de Melquisedec. Pero ese sacerdote llega a ser perfecto por su sacrificio, por su ofrenda, por el don de sí mismo, por el don de su cuerpo y de su sangre, por una sangre que habla mejor que la de Abel y por una sangre que habla mejor que la de los sacrificios antiguos y que habla mejor que la sangre que fue ofrecida por Moisés y por Aarón, de un sacerdocio que es mucho mejor que el de Aarón, ¿sí? el de Melquisedec, porque no se funda en raíces humanas solamente. Entonces, fíjense cómo va a ir creciendo, va a ir desarrollando, va a ir profundizando, si queremos decirlo así, en su calidad retórica y en su calidad teológica, cómo este sumo sacerdote es dibujado, es descrito al ejemplo, a la manera de Melquisedec, pero su perfección viene porque no ofrece cosas externas, se ofrece él mismo, al punto de que entonces Cristo llegó a ser sacerdote, sumo sacerdote de los bienes que van a venir, no de los bienes del pasado, no de los bienes del presente solamente, de los bienes que van a manifestarse en el futuro, no en el fin de los tiempos tampoco, sino que se van desarrollando a lo largo de los tiempos. Es decir, es sumo sacerdote por su muerte y por su resurrección. Entonces, lo que viene como efectos de la muerte y la resurrección, lo que pasa en el bautismo, lo que pasa en la confirmación, lo que pasa en la Eucaristía, lo que pasa en el sacramento del orden, lo que pasa en el culto que rendimos, lo que pasa en la manera cristiana de vivir, allí se va manifestando la grandeza, la excelencia, la eficacia del sacerdocio de Cristo. No es, ojo por favor, el sacerdocio de Cristo no es un título, no es una realidad honorífica, no es como decimos a su excelencia y su eminencia, excelentísimo señor y monseñor y excelentísimo señor presidente y excelentísimo señor sacerdote y el metropolitan de la iglesia ortodoxa y el metropolitan de la iglesia rusa, el metropolitano de allá. El sacerdocio de Cristo es una realidad existencial que se encarna en la persona de Cristo y que se actualiza y se realiza y se manifiesta por el don de sí mismo a través de su muerte y de su resurrección. En la cruz, Jesús completa, culmina su sacerdocio, pero al mismo tiempo lo inaugura en cuanto que es el garante de los efectos que se van a producir. Si se queda solamente en la cruz, solamente en la tumba, pues de nada hubiera servido. El sacerdocio de Cristo tiene eficacia no solamente para él, ni primeramente para él, ni exclusivamente para él, sino para la posteridad a partir de la resurrección. Por eso, la carta, el sermón, el discurso, la homilía sobre el sacerdocio de Cristo comienza situando a Cristo no allá en el Calvario, no en la tumba, ni siquiera en el jardín de la resurrección, ni siquiera en el cenáculo. Lo sitúa ya ascendido a la derecha de Dios Padre y desde allí ejerciendo su sacerdocio, haciendo que lo que se produjo por la resurrección, sello del cual la resurrección es el sello y la ascensión, los dos son el sello de que lo que él hizo desde su encarnación, por su ministerio público, hasta su cruz y su resurrección, hasta su cruz, hasta su agonía y su muerte en la cruz, fue tan placentero al Padre, fue tan bien aceptado por Dios, pues lo realizó tan bien en nombre del género humano, que Dios lo aceptó a tal punto de que hizo de él sacerdote garante de los bienes futuros.
Yo digo, no los bienes que harán al fin del mundo, los bienes que se van desarrollando a lo largo de la historia, porque vamos a ver enseguida. Vea, entonces, esto que lo vemos ahora tan excelente, entonces, situación de Cristo en la gloria, un sacerdocio digno de fe y confianza, cuyo valor es un sacerdocio sin igual, un sacrificio excelente que Cristo realizó, al ejemplo de Melquisedec, y que lo hizo sacerdote perfecto por su sacrificio, no por la gloria y el honor de la resurrección, por su sacrificio. El resto Dios se encargó, Dios le puso el sello con la resurrección y lo hizo causa de vida, causa de salvación, capaz de perdonar pecados. Gracias a Dios no tenemos un sacerdote como los antiguos, ni como nosotros, que si fuera por cada uno de nosotros, ustedes serían condenados. El perdón que les damos en la absolución no serviría para nada. La misa que se damos serviría absolutamente para un taco, porque eso vale y se prolonga y se hace real y actual gracias a ese sacerdocio de Cristo. Al final ya dice, Cristo llegó a ser, survenu, llegó a ser, fue convertido, pero fue declarado y existencialmente sacerdote de los bienes a venir. Pero ¿para qué sirve eso? Este punto de aquí abajo, comencemos a subir. Estamos siempre a la tercera parte. Hombre, se convierte en causa de salvación eterna. Aunque ustedes no alcanzan a leer, la letra C es, dése cuenta, sumo sacerdote, al estilo de Melquisedec. Sumo sacerdote, garante de los bienes futuros. Esos bienes futuros, primeramente, ¿para qué? Para ser causa de salvación eterna. Eso es fundamental, maravilloso, formidable. Y entonces, esa es la tercera parte. Dese cuenta cómo es esta tercera parte que está aquí abajo del dibujo, del esquema, es una riqueza extraordinariamente grande, no solamente desde el punto de vista retórico, cuando digo que el sermón, la homilía o la conferencia, pero pues la palabra conferencia es un poco pobre, me parece. Más vale sermón o homilía, pero las conferencias, un conferencista serio tiene que decir las cosas con estructura y con convicción. Entonces, esta parte final ya es de una riqueza muy grande. En ella misma ya tiene tres cosas muy importantes. Y es, si es sacerdote es descrito al estilo de Melquisedec, ¿para qué? Para poder ser causa de salvación eterna. ¿Y en razón de qué? En razón de su sacrificio, por el cual fue constituido sumo sacerdote. Bueno, vamos a la cuarta parte, porque fíjense que todo eso es la tercera parte. La tercera parte es una riqueza muy grande, ocupa 5 capítulos, desde el 5 hasta el final del 10 prácticamente. Eso no se sostiene si no comprendemos bien de qué manera él es sacerdote, somos sacerdotes dignos de fe y confianza y misericordia. ¿Y por qué puede ser misericordioso? Ahí donde releen, él es digno de confianza y misericordioso porque, claro, se encarnó y estuvo viviendo en nosotros y entendió nuestra condición humana y es capaz de entendernos. Bueno, pues, para nosotros, ¿para qué nos sirve eso? Cuarta parte. Hombre, mis amigos, ese sacerdocio de Cristo permite que podamos entender dos cosas. Bueno, por una parte, la insistencia está en la fe y en la confianza, en la fe y la endurance, la fe y la perseverancia. No solamente como cosas románticas, sino que es en lo angustioso de la existencia, en la realidad de la existencia humana y cristiana, en la realidad de la historia. La fe y la perseverancia se tienen que manifestar allí. Entonces, tiene dos elementos. Una parte, otra vez nos hace ver, la fe de nuestros antepasados, que miraba hacia Cristo. Y entonces va a empezar desde Abraham, Moisés, va a pasar por muchos de los profetas, va a pasar por muchos de los personajes del Antiguo Testamento. Cómo todos ellos actuaron por fe. Pero la manifestación grandiosa de la fe la encontramos en Jesucristo. ¿A quién seguimos nosotros? A uno que murió, sí. A uno que resucitó, sí. A uno que dio su sangre, sí. Pero a uno que fue capaz de creer en Dios, claro que sí. Y nuestra fe se funda en ese. Por eso hay un texto muy interesante, el capítulo 11 nos muestra muchos testigos de la fe. Allí se llaman los ancestros de la fe, hasta concluir. Bueno, nosotros tenemos uno que es garante de nuestra fe. Nos hemos acercado a la muchedumbre de los mártires, sí, a la muchedumbre de los que nos precedieron el Antiguo Testamento, sí, claro que sí, todo eso es hermosísimo, precioso. Pero quien es garante de nuestra fe es Jesucristo. Y entonces por eso dice aquí, letra B, endurance necesaria, confianza, perseverancia necesaria. Si tenemos una persona que está tan cerca y que es tan potente, capaz de ayudarnos, hombre, pues dejémonos corregir por él, dejémonos acompañar por él. Y entonces así se hizo una exhortación a acoger
las pruebas, la necesaria educación que Dios hace de nosotros como sus hijos, y así poder abrir, vamos a la cuarta parte, caminos que se sirvan a los demás, poder dar testimonio y animar a los demás a que se acerquen a ese Cristo, que es si sumo sacerdote, dignísimo, excelentísimo sacerdote. Pero para llegar allá hay que saber encarnarse, hay que saber aceptar la agonía del sufrimiento, hay que saber incluso pasar por la muerte, que sea Dios el que se encargue de dar el sello nuevo. Bien, última parte, la quinta, cómo trazar caminos derechos para que los cristianos podamos avanzar, podamos progresar, podamos crecer. Bien, entonces, ustedes van a poder mirar esas etapas, esa estructura, tener la hoja. Cuando ustedes hagan, por favor, su lectura. Entonces, yo les voy a mandar el fichero donde está este esquema y otro fichero donde está ya separadito en letra un poco más grande todavía, para que lo tengan en cuenta a medida que vayan leyendo en cada martes, en cada 15 días cuando se encuentren, lo tengan en cuenta y que cada uno de ustedes lo mire, aunque está en francés lo pueden entender. Yo a ver si lo puedo buscar en español, se lo mando. Para que logremos entender mejor cada pedacito. Hay que ponerlo en relación con lo que sigue. Un pedazo, si ustedes leen del capítulo o los capítulos 1 y 2, la próxima vez que se van a encontrar para estudiar desde el 1.1 hasta el 2.18, si no saben en qué parte está y lo ponen en relación con lo que va después y con los paralelos que encuentran al frente, porque si ustedes tienen 1.1, la sección primera tienen que ponerla en relación con la sección quinta. La sección segunda hay que ponerla en relación con la sección cuarta. La sección tercera es el eje, el núcleo, el centro. Entonces, tengan siempre entre sus ojos ese esquemita y miren, si encuentran algo que necesitan explicar o comprender, miren cómo aparecería en el resto de la carta. De lo contrario, nos vamos a perder y nos vamos a encontrar con cosas muy complicadas sin saber hacia dónde apunta. ¿Verdad que eso me parece a mí muy importante? El tiempo se pasó, son las 9:05, 9:06. Permítanme simplemente enunciarles a título de conclusión unas cuantas claves teológicas. Ustedes ya las han deducido, pero digamos unos cuantos elementos que podrían ayudarles a comprender mejor el texto. Si bien los podemos retomar al final, como hemos hecho con otros escritos, yo les puedo preparar unos elementos de resumen al final. Pero entonces permítanme insistir en algunos elementos fundamentales. Vamos a hacer una listica de puntos quizá así como enumerarlos. Primera cosa dentro del estudio de esta carta y dentro de la teología y el contenido de esta carta es el siguiente. La atención que hay que prestarle al nombre. El nombre que se le da a Jesús, el nombre dado a Jesucristo, el nombre sobre todo nombre, como diríamos en la carta de los Filipenses. Entonces, el nombre de Cristo, es decir, la posición de Cristo con respecto a Dios. Es muy importante ese elemento para tenerlo en cuenta. Cuando comiencen su estudio, es una clave teológica muy importante, un elemento a subrayar. Definir bien el nombre de Cristo, es decir, es el que determina la posición de Cristo con respecto a Dios y con respecto a los hombres. ¿Cuál es la relación de ese nombre, la relación con Dios y la relación con nosotros? Entonces, se entiende una comparación bien interesante. Segundo elemento para destacar. En Cristo hay dos características fundamentales de su sacerdocio, de su ser sacerdotal. Primero, es alguien que está bien acreditado delante de Dios. O sea, Dios lo acepta y lo que él hace es agradable a Dios. Está bien acreditado, está bien representado delante de Dios. Es decir, si él le dice algo a Dios, Dios le presta oreja. Dios le presta atención. Es alguien que tiene seguridad de ser un buen fiador. Está bien garantizado. Pero al mismo tiempo, el segundo elemento que hay que destacar y que es bueno que ustedes se den cuenta es
profundamente solidario con el ser humano, con los hombres. O sea que si lo comparásemos con Moisés, que estaba muy cerquita de Dios y muy cerquita del pueblo, este es más grande que Moisés. Si Josué, que era el auxiliar importantísimo de Moisés, tuvo un rol importante y lo sucedió, pues los que suceden a Cristo pues, tuvo un rol muy importante, pero no son comparables. De verdad que solidario de los hombres. Eso es muy importante que ustedes lo sientan a medida que vayan leyendo la carta, el sermón, el discurso, porque aparentemente como que se va por las nubes, pero no dejen de sentir esa cercanía de ese Jesús sacerdote a ustedes, solidario a todos nosotros. Entonces, es una posición realmente excelente. Y hay muchas comparaciones que aparecen allí. Tercero, Cristo es un sacerdote de un estilo nuevo, novedad del sacerdocio de Cristo. Se compara con el antiguo y se habla del antiguo y todos, la sangre y las oblaciones y los inciensos y todo esto, pero es muy importante que ustedes descubran dónde está la grandeza, la excelsitud, lo grandioso del sacerdocio de Cristo, un sacerdocio distinto, nuevo, de un género distinto. No usen comparar ni siquiera aún más grande que Melquisedec, distinto. Hay que contarle los rasgos específicos del sacerdocio de Cristo. Hay que encontrar por qué el sacrificio de Cristo es especial. Tiene un carácter particular, diferente, profundamente distinto de los antiguos sacrificios. El templo, hay un nuevo templo. ¿Cómo es el nuevo templo? ¿Cómo se construye? ¿Dónde está? No es que cada cristiano es el templo del Espíritu Santo. Sí, eso lo dice San Pablo, pero aquí no estamos con San Pablo, estamos con el sermón de la carta, del sermón de los Hebreos. ¿Dónde está el templo del verdadero culto? En el Apocalipsis te vamos a encontrar un templo. Entonces, me pregunta aquí, ¿cuál es el nuevo templo? ¿Qué se hace en ese nuevo templo? Entonces tiene que haber nuevos sacerdotes. ¿Qué hacen esos nuevos sacerdotes? ¿Qué tendrían que hacer? Ojo, otro elemento teológico muy importante. La alianza era fundamentalísima en el Antiguo Testamento, desde, si se quiere, desde cuando ya Dios marca a Caín en la frente para que nadie lo ataque y defiendan a Caín, pero digamos la alianza hecha con Noé, o la alianza más conocida y más renombrada, la de Moisés en el monte Sinaí, y después sellada con las tablas de la alianza y todo lo que se hace. Y seguiríamos el Antiguo Testamento, la alianza se fue renovando. Pues hay una nueva alianza. Y es importante descubrir dónde está la novedad, por qué es nueva, dónde está su novedad. Incluso la cita más antigua del Antiguo Testamento en toda la Biblia la encuentran en la carta a los Hebreos, en este sermón, en el capítulo 8, referente a la alianza precisamente, refiriéndose a Jeremías. Oh, formidable, es maravilloso, extraordinario. Una nueva alianza. Entonces, ojo con eso. Otro elemento teológico, ¿está claro hasta ahí? Eso no está escrito, puede que esté escrito en alguna parte, yo no estoy inventando nada, está escrito por todas partes, pero así esquematizadito, no lo encuentran tan fácil. Y con la vehemencia con que yo la estoy diciendo como si yo fuera el autor de la carta a los Hebreos, imagínense pues que yo estuviera leyendo la carta a los Hebreos. Un día voy a grabarla leyéndola con tono de oratorio y ustedes van a ver. Bueno, otro elemento teológico es que, bueno, está muy bien todo eso que el Padre nos dice y todo eso que dice el sermón, el orador, el homilista de esta homilía, de este sermón, de este discurso. Pero bueno, y nosotros ahí oyendo como hoy toda la noche al Padre Jaime, que ni siquiera nos daba para respirar ni para tomar agüita. Para los cristianos, ¿eso qué? ¿Para qué sirve eso? ¿Con qué se come ese asunto? ¿Para qué sirve? A mí que estoy, bueno, estamos aquí en el Canadá, estamos tranquilitos. A mí que estoy en Ucrania, que estoy pasando a Polonia. Para mí que vine a América Latina como refugiado político, que son la guerrilla me decía lo que ya sabemos. Para mí que estoy entre Jordania y el Líbano, allí en un campo de 2,5 millones de refugiados desde hace tantos años. Hágame el favor. Para estos cristianos perseguidos en el África por los musulmanes o lo que sea, o en el Asia. Hágame el please. Bueno, entonces, este sermón también nos muestra a los cristianos
¿cómo puede ser, cómo tiene que ser la actitud, la manera cristiana de asumir la vida tal como Cristo la mostró con su vida, con su sacrificio? Porque al fin y al cabo la existencia de la Carta de los Hebreos es mostrar el sacrificio de Cristo y su resurrección, claro. Entonces, digamos que un elemento teológico, de teología moral, de teología práctica, de teología bautismal, aunque no se hable del bautismo, es esta presentación de Cristo abre un nuevo camino a la vida cristiana. Implica, exige, reclama, pero más que una exigencia y una cosa tan horrible, ay, hay que sufrir, pues qué cosa tan horrible, es que Dios nos puso a sufrir, nos mandó a sufrir, y eso lo dice la Carta a los Hebreos. No, cómo la existencia, cómo la manera de vivir de Cristo, del sacerdocio de Cristo, nos abre a nosotros, cristianos, una nueva manera de vivir nuestra vida cristiana, al seguimiento, a la suite de Cristo. Entonces, ojo con eso, para poder entender la vida cristiana, no solamente como un valle de lágrimas. Muéstranos al fruto bendito de tu vientre después de este valle de lágrimas, no solamente este valle de lágrimas solamente, cómo la existencia cristiana tiene que vivirse y para que tenga sentido su misa cuando van a la Eucaristía. Y eso lo pone en relación con el sacerdocio común, que es una teología que se puede desglosar de allí, pero que la intención no es, quizás esa no era la primera intención de la carta, pero el capítulo nos ayudará a entender mejor nuestro sacerdocio común. Entonces, una nueva manera de vivir la existencia cristiana. Otro elemento importante. Hay dos aspectos fundamentales de la vida espiritual. De la vida espiritual, no como pues quedadositos, volteamos los ojos, contemplamos el cielo abierto, los ángeles de Dios venir y todo lindo. Dos elementos fundamentales. De la vida cristiana, de la vida cristiana, no de la mística cristiana que se desencarna, sino de una existencia cristiana, una fe cristiana, de una vida cristiana concreta como la que tenemos que vivir todos. Son la fe, no como simple confesión de verdades, no como simple palabra, yo creo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Iglesia, la comunión de los santos, los pecados, la resurrección de los muertos, la vida eterna. No como una profesión por palabras, sino como una profesión de vida. Y para que eso se entienda, nos van a mostrar, como les decía ahora, el ejemplo de unos ancestros en la fe, que vivieron de la fe, y una fe todavía sin conocer a Cristo. ¿Qué tal nosotros que conocemos a Cristo? Que sabemos cómo, si nos agarramos de él y si lo seguimos a él, si lo imitamos a él, podemos tener mucha más razón para poder vivir la fe. El primer elemento, la fe. Y segundo, la valentía, la constancia, la perseverancia, la endurance, como diría en francés. La endurance, la confianza, pero una palabra bien fuerte es esa valentía, esa confianza profunda, también como elementos encarnados, concretos. Y en fin, un último elemento teológico y práctico es que el cristiano que sigue a Cristo y que tiene en cuenta todo este modelo que hemos visto en el esquema, se compromete, encuentra fuerzas, encuentra recursos, encuentra motivos, encuentra razones, encuentra, razones, motivos para caminar, para avanzar, para progresar en la santidad y en la paz, y para arrastrar en eso a otros. Porque no se trata solamente de que uno se quede cada uno contentico, feliz y dichoso, comprendiendo, imitando y encontrándose con el Señor Jesús y teniendo ahí a la mano y en el bolsillo y en el altarcito que tenemos en casa y cuando vamos a la comunión y a la misa y toda la Eucaristía, sino cómo eso acompaña el caminar cotidiano. Y entonces, con esos dos elementos de santidad y de paz. Vamos a leer 12, 1 hasta el 3. Por tanto, también nosotros, ya que estamos rodeados de tal nube de testigos, liberémonos de todo impedimento
y del pecado que continuamente nos asalta, y corramos con perseverancia en la carrera que se abre ante nosotros, fijo los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe, el cual, animado por la alegría que le esperaba, soportó sin acobardarse la cruz y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Fíjense, pues, en aquel que soportó en su persona tal contradicción de parte de los pecadores, a fin de que no se dejen vencer por el desaliento. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Te alabamos, Ok. Señor. Bien, es un texto muy elocuente. El segundo que les pido que leamos es 12, 25, 29. Dice así: mirad, no rechacéis al que os habla, porque si aquellos que rechazaron al que pronunciaba oráculos en la tierra no escaparon al castigo, muchos menos escaparemos nosotros si nos apartamos de quien nos habla desde el cielo. Su voz sacudió entonces la tierra, pero ahora ha hecho esta promesa: una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Las palabras una vez más indican el cambio de las cosas inestables, pues son criaturas para que permanezcan las estables. Por eso nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia y a través de ella ofrezcamos a Dios un culto que le sea grato, con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego devorador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces que el Señor nos ayude, les ayude y nos ayude a todos en esa lectura que van a hacer con cuidado, prestando atención al vocabulario y al proceso creciente de mayor profundización que se va dando a medida que vayan avanzando, para ir comprendiendo mejor esta persona de Jesús, esta realidad maravillosa de lo que Él hace. Al fin y al cabo, el sacerdocio, más que título, es su manera de vivir y de interceder por nosotros, de ser mediador de una nueva alianza mucho más perfecta. Entonces, yo les deseo que, como dice al final de este sermón, que el Dios de la paz, que resucitó a Jesús de entre los muertos por la sangre de la alianza eterna, ese Jesús que vino a ser pastor de las ovejas, pues que Él los capacite para cumplir su voluntad en toda clase de obras buenas que puedan hacer. Yo les pido al Señor que Él realice en ustedes lo que a Él le agrada por medio de Jesucristo, y que a Él ustedes y yo le podamos dar gloria ahora y siempre, y que este estudio sea para poderse enamorar, para poder conocer más a Jesús y para poder celebrar mejor los sacramentos, para poder escuchar mejor su palabra, dado que de muchas maneras habló y ahora nos ha hablado solo por su Hijo. Poder celebrar el culto de la Eucaristía y el culto eucarístico de una manera mucho más profunda, de poder comprender cómo a través de esos ministros que nos deja con todos los defectos y escándalos que hay, no nos pueden llevar a negar la grandeza del sacerdocio de Cristo, quien lo es y es grande, no por la gloria, sino o no por la gloria de los autores, sino por la gloria del don de sí, de su muerte, de su don, de su obediencia, de su ofrenda. Solo así es como se puede llegar a ser glorioso y grandioso, y como se puede ser sacerdote y como se puede interceder. Es con lágrimas, con gemidos, con la ofrenda de nuestra existencia, con lo que cada día ella comporta. Démosle pues gracias al Señor, bendigámosle, alabémoslo y supliquemos de que nos ayude en esta cuaresma que nos queda y en la Pascua a poderlo contemplar en toda la riqueza de su don y de su ofrenda,
para poder recibir con gratitud el perdón, dado que Él es causa de salvación eterna y garante de los bienes futuros, de los cuales nosotros estamos aprovechando abundantísimamente. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como Era era un en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor, rico en misericordia, los bendiga, nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.